Hola, estos últimos días han sido una verdadera montaña rusa y no sé qué pensar de todo esto. Espero que puedan ayudarme. Para dar un poco de contexto, tengo 29 años y estoy casada con mi esposo Jaque, que tiene 34. Hemos estado juntos durante 8 años y tenemos un hijo de 6 años. Ambos trabajamos, pero Jaque siempre ha sido quien maneja nuestras finanzas. Confiaba en él porque parecía tener una buena perspectiva de nuestra situación económica, mientras yo estaba más enfocada en mi familia y en mi carrera. Todo parecía estar bien hasta hace poco, cuando su hermana Megan se mudó con nosotros, tras lo que ella describió como una ruptura desastrosa con su pareja, Tom. Megan estaba claramente afectada, y yo quería apoyarla, así que jamás cuestioné su historia. Me preocupaba más que ella se sintiera bienvenida y cómoda en nuestro hogar, y puse todo mi empeño en asegurarme de que se recuperara de esa supuesta horrible separación. Pero lo que sucedió en mi fiesta de anuncio de embarazo hizo que algo cambiara dentro de mí. Reunimos a familiares y amigos cercanos para compartir la noticia de nuestro nuevo bebé. La casa estaba llena de risas y todos estaban entusiasmados. Pasé días planificando el evento y cuidando cada detalle, desde la decoración hasta la comida. Se suponía que sería uno de los momentos más felices de nuestras vidas, un recuerdo al que miraríamos con alegría en el futuro. Mientras estaba de pie en la sala, lista para hacer el anuncio, vi a Jaque y a Megan intercambiar una mirada que en ese momento no entendí. Lo ignoré pensando que tal vez solo estaban nerviosos o emocionados por la noticia. Pero justo cuando iba a compartir nuestra gran novedad, el ambiente cambió. Jaque y Megan dieron un paso al frente y la habitación quedó en silencio cuando me interrumpieron bruscamente sin previo aviso. Se acercaron y empezaron a preguntarme cómo podía haber hecho eso. Por un segundo, me reí porque pensé que era algún tipo de broma, pero pronto me di cuenta de que estaban acusándome de haber sido infiel. Sus palabras cayeron sobre mí como una tonelada de ladrillos. Aseguraban tener pruebas, algo innegable que demostraba que yo había traicionado a Jaque y a nuestra familia. El corazón me latía con fuerza mientras exponían sus acusaciones delante de todos. Era como una pesadilla, irreal y aterradora. Nada tenía sentido. Solo decían palabras sueltas sin aclarar absolutamente nada. Me sentía perdida. Los invitados se quedaron atónitos. Sus expresiones cambiaron de alegría a confusión e incredulidad. Sentía sus miradas, juzgándome, preguntándose. Jaque y Megan hablaban con tanta convicción y con tal tono de certeza que todos parecían asumir que yo era culpable. Yo me quedé congelada, intentando asimilar lo que estaba sucediendo. Buscaba en sus rostros alguna señal de que era una broma o un error, pero no encontré nada. Hablaban en serio y, cuanto más insistían, más aislada me sentía. No era solo el impacto de las acusaciones en sí, sino también la frialdad y la manera tan calculada con la que lo estaban haciendo. Habían planeado esto, lo habían ensayado, y ahora lo llevaban a cabo delante de mis amigos y familiares. ¿Cómo podían acusarme de algo tan terrible sin tener una sola prueba real? ¿Cuál era el propósito? Cuanto más preguntaba, más insistían ellos. Mi confusión y mi dolor parecían, para ellos, confirmación de mi culpa. Las personas en las que más confiaba se volvieron contra mí de la forma más pública y humillante posible. Cuando Jaque terminó de gritar, salió de la habitación, dejando tras de sí un silencio asfixiante. Yo seguía de pie, con el corazón desbocado, tratando de entender qué acababa de pasar. Los invitados, claramente incómodos y sin saber qué hacer, empezaron a murmurar. Debió de ser muy desagradable para ellos, atrapados en medio de un espectáculo personal y público. Poco a poco, fueron yéndose, con miradas incómodas y despedidas a medias. No los culpaba, no sabían qué creer y yo no tenía fuerzas para explicar nada. Quería preguntarle a Megan de qué iba todo esto, exigirle una explicación, pero antes de poder ordenar mis pensamientos, ella salió corriendo de la casa junto con su madre, sin ni siquiera mirarme. Me sentí completamente abandonada. Las paredes de la casa, que antes se sentía como un hogar, se cerraban sobre mí. El lugar que hacía tan solo unos minutos estaba lleno de risas y amor, ahora se sentía frío y sofocante. No podía seguir allí ni un segundo más. Con lágrimas corriéndome por las mejillas, hice una maleta a toda prisa, tomé a mi hijo y me fui. No sabía a dónde ir, así que conduje sin rumbo hasta llegar a un pequeño hotel en las afueras de la ciudad. Estaba lo bastante lejos de todo como para poder respirar, pero no tanto como para dejar de sentir el peso de lo ocurrido sobre mí.
Me registré con un nombre diferente, esperando pasar desapercibida. No quería enfrentar a nadie, ni a mis amigos ni a mi familia, porque ante sus ojos yo era la infiel y no tenía forma de demostrar lo contrario. Mi mente no dejaba de reproducir los sucesos de aquella noche, intentando encontrarle sentido a lo que Jake y Megan habían hecho. Pero nada cuadraba. ¿Cómo podían hacerme esto? ¿Qué había hecho yo para merecer semejante ataque cruel y humillante? Al día siguiente, mientras intentaba mantenerme entera por mi hijo en aquella habitación de hotel, alguien llamó a la puerta. Eran Jake y Megan. De algún modo, me habían encontrado, seguramente por mi padre, que era el único que sabía dónde estaba. No tuve tiempo de procesar cómo habían dado conmigo antes de que empezaran a hablar a través de sus disculpas. Afirmaban que todo había sido una broma, que nunca pensaron que llegaría tan lejos, que creyeron que sería gracioso o alguna retorcida forma de probar mi lealtad hacia Jake. Cuanto más hablaban, más absurdo e indignante me sonaba todo. ¿Una broma? Me habían humillado delante de todos los que conocíamos, habían puesto mi mundo patas arriba y pretendían que creyera que solo fue un chiste. Pero mientras seguían suplicando mi perdón, algo hizo clic en mi cabeza. Su desesperación no era solo por la supuesta broma en sí, sino por lo que yo había empezado a descubrir después de la fiesta. Últimamente había estado revisando nuestros ahorros y finanzas, solo para asegurarme de que tuviéramos suficiente para el nuevo bebé, y encontré un enorme hueco en nuestros ahorros. No era una pequeña diferencia. Faltaban miles de dólares y no tenía sentido. También noté que nuestro saldo de la tarjeta de crédito había estado aumentando y que los pagos pendientes se acumulaban. Nosotros siempre pagábamos todo a fin de mes, así que aquello se salía completamente de lo normal. La gran pregunta era, ¿a dónde se estaba yendo ese dinero? Le mencioné esto a Jake y le pedí los estados de cuenta de la tarjeta para saber qué pasaba, pero se puso muy a la defensiva. En lugar de explicarse, me volteó la situación y me preguntó si no confiaba en él, como si mi preocupación fuera un ataque a su integridad. Eso solo alimentó más mis sospechas. Decidí no presionarlo en ese momento, pero el tema me dejó muy intranquila. Para colmo, más tarde, Megan se me acercó sin venir a cuento, diciéndome que nunca debía dudar de Jake, que él era uno entre 1.000.000 y que era muy afortunada de tenerlo a mi lado. Fue extraño y totalmente fuera de lugar, como si supiera de mi conversación con Jake y quisiera reforzar una versión de los hechos. Todo aquello me molestó aún más y empecé a vigilar nuestros estados de cuenta y registros financieros con más detenimiento. Revisando las cuentas, descubrí algo alarmante. Jake había estado transfiriendo dinero a Megan. Las transacciones parecían simples pagos sin importancia, pero las sumas eran demasiado grandes y frecuentes para ignorarlas. Llevaba tiempo desviando dinero de nuestros ahorros y pasándolo a la cuenta de Megan. La época de estas transferencias coincidía con el momento en que ella supuestamente se mudó con nosotros tras su ruptura, que ahora parecía más bien una historia falsa que otra cosa. Al principio, no podía creer lo que veía. Jake siempre había llevado nuestras finanzas y yo confiaba en él totalmente. Pero ahora estaba claro que me había estado ocultando grandes cosas. El dinero que faltaba, los pagos de la tarjeta sin cubrir, la llegada repentina de Megan a casa, todo empezaba a cobrar sentido, pero no de la forma que yo deseaba. Me di cuenta de que Jake y Megan habían inventado toda esta historia para distraerme de lo que en realidad estaban haciendo. Megan no se quedaba con nosotros por estar dolida, estaba escondiéndose de las consecuencias de sus actos. El dinero que Jake le enviaba no era un simple préstamo o un regalo, sino parte de un plan más grande para tapar el desfalco que ella misma había cometido en el negocio que dirigía con Tom. Cuando todo encajó en mi cabeza, supe que no podía quedarme callada. Jake y Megan habían intentado manipularme con esa supuesta broma en la fiesta de mi embarazo, con la esperanza de desviar mi atención de sus sucios negocios. Sin embargo, en vez de asustarme, aquello me dio más fuerzas para llegar hasta el final y descubrir toda la verdad. Allí, en el hotel, Jake y Megan estaban completamente aterrados, rogándome que creyera que las acusaciones en la fiesta eran solo una broma mal pensada que se había salido de control. Pero yo veía a través de sus mentiras. Ahora sabía lo que en verdad temían, que yo hubiera descubierto su plan y que no pensaba dejarlos salir impunes. Suplicaron que los perdonara, que mantuviéramos todo en secreto. Pero yo ya no estaba dispuesta a jugar su juego. Les dije todo lo que había averiguado, que sabía de las transferencias de dinero, que había hilado las mentiras de Megan y que esa supuesta broma solo había demostrado lo profunda que era su traición. Se les pusieron las caras pálidas al ver que no estaba mintiendo.
Les dije que expondría todo a nuestros amigos y familiares. No les mencioné esto, pero si era necesario, también hablaría con las autoridades. Ya no se trataba únicamente del dinero, sino de la confianza que habían roto y de lo lejos que habían llegado para engañar a todos. Habían abusado de mi confianza y me habían manipulado, y ahora era su turno de enfrentar las consecuencias. Noté que por fin estaban genuinamente preocupados. Jake y Megan rompieron a llorar, suplicándome que reconsiderara, que pensara en el impacto que esto tendría en nuestras vidas. Pero a mí ya no me importaba, igual que a mi esposo no le importó cuando me llamó infiel delante de nuestras familias. Esto no había sido un simple chiste, y no pensaba dejarlos ir como si nada. Tomaron sus decisiones, y ahora iban a tener que lidiar con las consecuencias. Al cabo de un rato, me cansé de sus disculpas vacías y llamé a seguridad, pidiéndoles que sacaran a Jake y Megan del lugar. Cuando Jake se estaba yendo, se volvió hacia mí y reconoció que sabía que había cometido un error y lamentaba lo que había hecho, pero me advirtió que si seguía adelante con mi plan, estaría destruyendo la vida de nuestro hijo y de nuestro futuro bebé. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. Fingí mantenerme firme, pero esa frase me resonó en la cabeza una y otra vez. Ahora me pregunto si de verdad vale la pena. Si continúo con la idea de exponer a mi esposo y a mi cuñada, casi con seguridad terminaré divorciándome y nuestra familia quedaría irreparablemente rota. Mis hijos crecerían con sus padres enfrentados, y todo lo que hemos construido se vendría abajo. Por eso necesito orientación. ¿Seré una persona terrible por querer exponer a mi esposo y a mi cuñada después de su supuesta broma, aunque eso signifique destruir potencialmente a mi familia? Actualización 1. Hola a todos, espero que estén bien. Antes que nada, gracias por la cantidad de comentarios de apoyo. Vi también varias preguntas y trataré de responderlas. Muchas personas querían saber en qué consistía exactamente el negocio sucio en el que estaban involucrados mi esposo y mi cuñada. Bueno, para ser sincera, yo tampoco lo sabía con exactitud hasta hace unos días. Para aclarar todo, contacté a Tom, el exnovio de Megan. Al principio, se mostró reacio a hablar del tema, pero después de contarle lo que me había pasado, estuvo dispuesto a explicarlo todo. El asunto turbio que descubrí fue una compleja red de fraude financiero y engaños que llevaban meses sucediendo ante mis narices. A medida que fui profundizando en nuestras finanzas y en el pasado de Megan, empezó a surgir una imagen inquietante. Todo comenzó con la supuesta ruptura dolorosa de Megan, que la llevó a vivir con nosotros. En realidad, no hubo tal ruptura romántica. Megan había estado dirigiendo un pequeño negocio con su pareja, Tom, y tanto ella como Jake llevaban tiempo desviando fondos de la empresa. Al principio eran cantidades pequeñas, pero se volvieron más atrevidas con el paso del tiempo. Cuando Tom finalmente descubrió las irregularidades en las cuentas, Megan entró en pánico. En lugar de asumir sus actos, buscó la ayuda de Jake. Mi esposo, como hermano mayor protector, tomó la lamentable decisión de ayudarla a encubrir el delito. El papel de Jake en este esquema era mucho más grande de lo que pude imaginar. Ayudaba a Megan a blanquear el dinero robado mediante nuestras cuentas personales. Creaban una serie de transferencias complejas, moviendo fondos entre múltiples cuentas para ocultar su origen. Jake, quien siempre había manejado nuestras finanzas, pudo esconder estas transacciones de mí durante meses. Las sumas involucradas eran enormes. Se habían desviado más de $100,000 de la empresa de Tom. En algún momento, todo ese dinero pasó por nuestras cuentas. Jake utilizó sus conocimientos de sistemas financieros para dejar un rastro difícil de seguir. Pero su engaño no se limitó al movimiento de dinero. Fabricaron toda una historia sobre la vida de Megan para justificar su repentina llegada a nuestra casa, la historia de su ruptura, su dolor emocional y su necesidad de apoyo familiar. Era todo una mentira meticulosamente construida para que nadie se pusiera a indagar en las verdaderas razones por las que dejó atrás su antigua vida. Mientras ensamblaba la cronología, noté que el plan de ambos comenzó a desmoronarse en las semanas previas a mi anuncio de embarazo. Mi renovado interés en nuestras finanzas, debido a la llegada del bebé, empezó a poner nervioso a Jake. Megan también sentía la presión, pues Tom había empezado a amenazar con acudir a las autoridades si ella no devolvía el dinero. Su broma en mi fiesta de anuncio de embarazo fue un intento desesperado por crear una distracción. Esperaban que, al generar un drama y ponerme a la defensiva, ganarían tiempo para tapar sus huellas. Fue un acto cruel y calculado,
utilizando lo que debía ser uno de los momentos más felices de mi vida como una cortina de humo para sus crímenes. Cuanto más investigaba, más me daba cuenta de la magnitud de su engaño. Me habían mentido a mí, a nuestras familias, a Tom y a todos los de nuestro entorno. Abusaron de mi confianza, usaron nuestra casa como centro de operaciones para sus actividades ilegales y, potencialmente, pusieron en peligro nuestro futuro y el de nuestro bebé. Esto no era solo un momento de mala decisión o un desliz en la ética, era una campaña cuidadosamente planificada de fraude y manipulación que llevaba casi un año. Las dos personas en las que más confiaba en el mundo habían estado llevando vidas paralelas, mostrando una fachada de normalidad mientras cometían delitos a escondidas. Después de reflexionar y de leer sus comentarios, entendí que lo que Jake y Megan me hicieron en la fiesta de anuncio de embarazo era imperdonable. Traicionaron mi confianza, utilizaron nuestro dinero para cubrir sus crímenes y luego tuvieron la osadía de humillarme ante nuestros seres queridos. Perdonarlos sin más y sin consecuencias solo los animaría a seguir haciendo lo que quieran, creyendo que siempre saldrían impunes. Así que he tomado una decisión. Planeo informar a Jake y a mi familia de todo. Necesitan comprender toda la magnitud de lo ocurrido y lo mucho que me ha afectado. Sé que será una conversación difícil, pero es algo necesario. No puedo callar más, y ellos deben enfrentarse a las repercusiones de sus actos. En cuanto suceda, les daré una actualización. Actualización 2. Hola a todos, gracias por su paciencia y su apoyo. Finalmente hice lo que dije que haría, reuní a nuestros amigos y familiares para exponer las mentiras de Jake y de Megan. No fue fácil, especialmente considerando que la última vez que muchos de ellos me vieron fue cuando me acusaron de infidelidad. Los rumores se propagaron como pólvora, y muchos incluso creían que el bebé que espero era de otra persona. Conseguir que aceptaran verme fue una tarea ardua, pero sabía que tenía que hacerlo. Me puse en contacto con cada uno, explicándoles que tenía algo importante que revelar, algo que cambiaría por completo lo que creían saber. Hubo escepticismo, titubeos y mucha incomodidad, pero al final accedieron a escucharme. Cuando por fin estuvimos todos reunidos, la tensión era palpable. Veía en sus ojos la mezcla de duda y curiosidad. Pero estaba decidida. Respiré hondo y empecé desde el principio, contando la cronología de los hechos que me llevaron hasta ese día. La habitación quedó en silencio mientras les explicaba cómo había revisado nuestras finanzas, descubierto el dinero faltante y cómo Jake se había mostrado tan a la defensiva cuando pregunté al respecto. Describí cómo Megan había intentado convencerme de que dudaba injustamente de un esposo maravilloso, pero sabía que, con solo mis palabras, no bastaría para convencerlos, especialmente después de aquellas acusaciones infundadas contra mí. Así que llevé pruebas, estados de cuenta bancarios, facturas de tarjetas de crédito y todos los documentos que había recopilado con tanto esfuerzo. Los mostré a todos, evidenciando cómo Jake había estado transfiriendo dinero a Megan para ayudarla a encubrir su desfalco. Luego presenté mi prueba más sólida, Tom. La última vez que nos vimos, él se ofreció a apoyarme como testigo. Mi familia política lo respetaba y valoraba, así que sus palabras tendrían un peso importante. Tom describió detalladamente cómo Megan y Jake habían estado robando poco a poco de su empresa. El silencio se hizo casi tangible mientras hablaba. Pude ver la incredulidad en las caras de todos, en especial en mi suegra y en mi suegro. Ella se quedó pálida al comprender la verdad, mientras que él apretaba los puños lleno de ira al escuchar cómo habían desviado dinero y engañado a todos. Entendía lo difícil que era para ellos asimilar todo esto. Su mundo estaba patas arriba. Por fin abordé el tema más incómodo, las acusaciones de que yo había sido infiel y que lanzaron sobre mí en la fiesta de mi embarazo. Les expliqué que, posteriormente, me dijeron que había sido una broma. Les dejé claro que no tenía pruebas físicas para demostrar que me lo confesaron, pero les aseguré que podían revisar mi teléfono y mi computadora si lo deseaban. No tenía nada que ocultar porque jamás hice nada malo. Hubo un largo momento de silencio. Veía la conmoción en sus rostros, especialmente en mis suegros. Mi suegra estaba devastada, intentando reconciliar la imagen de sus hijos con la cruda realidad de lo que habían hecho. Mi suegro, en cambio, se notaba enfadado y consternado por la magnitud del engaño. Entonces mi propia familia reaccionó. Mis padres, que inicialmente habían creído en las acusaciones de infidelidad y se habían distanciado de mí, estaban ahora llenos de remordimiento. Mi madre se disculpó una y otra vez,
con la voz quebrada, mientras repetía cuánto lo sentía por haber dudado de mí y por sentir vergüenza de no haber estado de mi lado. Mi padre, que suele ser muy serio, me miraba con lágrimas en los ojos y repetía que me había fallado y que lo sentía muchísimo. Conforme la verdad salía a la luz, algunos parientes añadieron más detalles sobre Megan. Una prima contó que Megan le había pedido dinero prestado diciendo que estaba en un mal momento tras la ruptura con Tom y nunca se lo devolvió. Cada vez que sacaba el tema, Megan se ponía a llorar hablando de lo mal que le había ido con Tom, y así generaba compasión para que dejaran de insistir. Otro familiar contó una historia similar. Se hizo evidente que Megan llevaba tiempo manipulando a la gente para su beneficio. Cuando todo terminó, la habitación era un mar de confusión, enfado e incredulidad. Mis suegros estaban destrozados, intentando asimilar que sus hijos hubieran hecho algo tan horrendo. Mis padres estaban llenos de culpa por no haberme defendido. Y, aunque Jake y Megan no estaban presentes, su ausencia lo decía todo. La traición era profunda y las repercusiones apenas comenzaban. Veía el dolor en los ojos de todos, pero sabía que había hecho lo correcto. Jake y Megan habían manipulado a todos durante demasiado tiempo, creyendo que nunca habría consecuencias. Ya no se trataba de salvar apariencias, sino de que se hicieran responsables de sus actos. Supongo que, al enterarse de esto, Jake y Megan reaccionarán de manera exagerada, pero hay demasiadas cosas en juego y no puedo cargar con todo este peso. Al menos siento alivio de que mi familia sepa la verdad. Espero que las cosas mejoren en el futuro. Sea lo que sea que pase, ustedes serán los primeros en saberlo. Actualización 3. Ha pasado un tiempo desde mi última publicación y han sucedido tantas cosas que casi no sé por dónde empezar. Primero que todo, ya no estoy en el hotel. Después de todo lo que pasó, mis padres me pidieron que me fuera a vivir con ellos. Me insistieron en que no querían perder la oportunidad de cuidar de mi hijo y del bebé que viene en camino, pero sé que parte de la razón también es la culpa que sienten por no haberme creído al principio. Aún así, decidí aceptar su invitación. Es reconfortante estar de vuelta en casa, sobre todo estando embarazada, y no tener que ir de un lugar a otro constantemente. Estar establecida en un sitio rodeada de gente que se preocupa de verdad por mí ha sido un alivio, aunque solo sea algo provisional. A pesar de la relativa tranquilidad que he encontrado aquí, Jake y Megan no han parado de intentar contactar conmigo, aunque por motivos muy distintos. Jake lleva días de disculpas interminables desde que se descubrió toda la verdad. Cuando se enteró de que había hablado con la familia y los amigos sobre lo que realmente pasó, se enojó un poco al principio, pero rápidamente volvió a su tono de arrepentimiento. Parece debatirse entre expresar su remordimiento y sentirse traicionado porque lo expuse. Me dice una y otra vez que quiere ver a nuestro hijo, y sé que en algún momento debería dejar que se vean, pero ahora mismo no tengo la energía emocional para eso. Los eventos de los últimos días me han dejado agotada física y mentalmente. Se lo he explicado a Jake, pero él piensa que lo evito a propósito. Tal vez sea cierto, pero después de todo lo ocurrido, ¿quién puede culparme? Ha intentado visitarnos en varias ocasiones, pero he pedido a mis padres que lo mantengan alejado de mí por el momento. Simplemente no puedo verlo todavía. Cada vez que recuerdo la traición, las mentiras y lo fácil que le resultó poner mi vida patas arriba con sus acusaciones y su engaño, me dan náuseas. Sin embargo, hay una parte de mí que se plantea si alguna vez podríamos superar esto, no como pareja, sino como padres que deben criar a 2 niños. Pero luego me pregunto cómo podría volver a confiar en él alguna vez. Megan, por su parte, ha sido una completa pesadilla. Desde que la familia supo toda la verdad, me ha bombardeado con mensajes y notas de voz llenas de insultos de todo tipo. Sospecho que algunos parientes le contaron lo que pasó, sobre todo la parte en la que involucré a Tom. Está furiosa, ¿pero qué esperaba? Me dejaron sin otra opción. Tenía que protegerme y sacar a la luz los hechos, aunque eso significara exponer todos sus trapos sucios. Aun con todo mi esfuerzo por proteger a mi hijo de este drama, no he podido evitar que le afecte de alguna forma. Estuvo presente cuando Jake y Megan me acusaron de ser infiel en la fiesta de embarazo, así que sabe que algo no va bien, aunque yo he intentado mantenerlo al margen. Se me parte el corazón cada vez que pregunta dónde está su papá y por qué no viene a verlo. Le he dicho que Jake está de viaje de negocios y que volverá pronto, pero sé que esta mentira no se puede sostener mucho tiempo. No quiero presentarle a su padre como el villano, al menos no delante de mi hijo. Él no merece estar en medio de todo este lío,
y quiero protegerlo de la cruda realidad lo máximo posible. Todo esto me ha hecho replantearme mis siguientes pasos, en especial el tema del divorcio. Después de todo lo que ha hecho Jaque, no confío en él. Cuando pienso en nuestro futuro juntos, solo puedo ver mentiras, traición y dolor. Pero luego me acuerdo de nuestros hijos y me asaltan las dudas. Mi hijo ya conoce a su padre y, si formalizo el divorcio, mi bebé por nacer podría no llegar a tener apenas relación con él. Esa idea me aterra. Estoy atrapada entre querer poner fin a esta situación tóxica y el miedo a lo que eso pueda significar para mis hijos. La idea de ser madre soltera me asusta, más aún con un nuevo bebé de camino. No quiero tener que estar unida a Jaque para siempre, pero tampoco quiero tomar una decisión que lamente. El divorcio parece lo más lógico, pero me provoca pánico. ¿Y si es un error? ¿Y si mis hijos sufren por ello? Al final del día, sé que tengo que pensar en lo que sea mejor para mis niños y para mí. La traición de Jaque no es algo que pueda perdonar ni olvidar fácilmente, y el continuo acoso de Megan solo refuerza mi determinación de alejarme de ambos. Aún así, tomar la decisión final es abrumador. Voy paso a paso, intentando enfocarme en lo positivo, volver a casa con mis padres, contar con su apoyo y saber que hago lo posible por proteger a mi hijo y a mi futuro bebé. Gracias a todos por sus consejos y su apoyo. Me han sido de muchísima ayuda en estos momentos tan difíciles. Sigo intentando averiguar cuál es el mejor camino, pero saber que hay una comunidad que comprende y se preocupa por lo que me pasa significa el mundo para mí. Les avisaré de cualquier novedad. Mientras tanto, seguiré avanzando con cuidado, esperando encontrar la fuerza para tomar las decisiones correctas para mi familia. Nos vemos pronto. Reddit. Actualización 4. Hola. Puede que esta sea mi última actualización, y seré breve. He leído sus comentarios y, gracias a su orientación, he decidido seguir adelante con el divorcio. Hace unos días invité a Jaque a venir a ver a nuestro hijo. Era la primera vez que estábamos en la misma habitación desde todo lo ocurrido, y sentí que era el momento adecuado para darle la noticia. Cuando le dije mi decisión, hizo lo que ha estado haciendo todo este tiempo, disculparse, decir que podía cambiar y asegurar que podíamos arreglarlo. Pero yo sabía que si seguía con él, solo habría más dolor en el futuro. No sería bueno para mis hijos crecer en un ambiente lleno de desconfianza y resentimiento. Así que dejé claro que el divorcio era un hecho, pero le aseguré que podría ver a nuestro hijo con regularidad sin ningún problema. En cuanto a Megan, le hice saber, a través de algunos familiares, que si seguía acosándome, las cosas podrían escalar a un caso legal. Le recordé que, dadas las circunstancias, no le conviene seguir generando problemas. Desde entonces, los mensajes han cesado y, por fin, he podido tener algo de paz. Por primera vez, siento que puedo respirar y que he encontrado un cierre. Sé que esto no es el fin, queda un largo camino, pero al menos la ruta está algo más clara. Ahora me centro en mí, en mi hijo y en el bebé que viene en camino. Eso es lo que de verdad importa. Gracias a todos por su apoyo y sus consejos. Han sido invaluables para ayudarme a navegar por este momento tan duro. Estoy lista para empezar este nuevo capítulo y espero que me lleve a un futuro mejor para mí y mis hijos. Cuídense. Reddit.